Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, digo, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, vamos, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Episodio número 156 de Diario de un emprendedor. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy voy a contestar un mail de una oyente y aparte voy a comentar un poco las conclusiones que he sacado del podcast del otro día en el que pedía un poco de feedback para ver cómo seguíamos avanzando con el proyecto, ¿vale? La historia es que, a ver, pues como todos los emprendedores, al final pues tienes días de estos de bajón, ¿no? Y el otro día me cogió uno de estos días de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Seguimos adelante? ¿No seguimos adelante? Porque claro, al final todo supone un esfuerzo, por mucho que lo hagas, pues eso porque te gusta y que te lo pasas bien, pero supone un esfuerzo y una constancia. Sobre todo es la constancia. En el momento que pierdes la continuidad, ponerte luego otra vez te cuesta horrores, ¿vale? Y simplemente un día de pinchazo que tuve el otro día, luego ponerme otra vez en marcha me costó horrores, pero ya no solo por el hecho de ponerte en marcha, sino por empezar a replantearte las cosas, de decir, bueno, pero ¿y esto que estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué fin tiene? No sé, un poco, pues eso, día de bajón, ¿vale? Así que grabé el podcast del otro día, el 154, si no me equivoco, y te pedía ayuda. Entonces, te cuento un poco la historia, ¿vale? Básicamente habéis contestado dos personas que son Karina y Borja. Borja Girón, ya lo sabes, de borjagirón.com, que se está portando como un campeón porque me está dando feedback moral y aparte feedback del operativo, ¿vale? Me está diciendo cómo hacer cosas para hacer crecer el podcast porque él se dedica pues eso, ayudar a gente con el tema de sus blogs, con el tema de los podcasts, en su estrategia online. Así que si necesitas cualquier cosa relativa a estas cosas que te cuento, pásate por su página web porque vas a tener contenido además súper bien de precio, borjagirón.com. Gracias, Borja, por el apoyo y por el feedback, ¿vale? Y luego, pues también me mandó un mail Karina, que lo voy a comentar porque me pareció muy chulo y así pues voy contando un poco del mail sobre la marcha, ¿vale? Empieza con hola, dice, por acá dándote feedback, muchas gracias Karina, te escucho todos los días y a veces lo descargo y otras no, pero eres el primer podcast que escucho en el día ya que es el primero, ¿vale? Yo entiendo que eso será porque como es un podcast diario, al final lo que pasa es que en las descargas pues igual lo tienes el primero en la lista o quizá por la hora en la cual publico, que suelo publicarlo, lo grabo durante el día cuando puedo, pero lo publico por la noche, cuando después de cenar tranquilamente en 5 minutos o incluso sobre la marcha, cuando estoy dando algún paseo o lo que sea, también lo he subido alguna vez, pero sobre todo suele ser por la noche. Entonces puede ser por eso, por lo cual lo tengas en la parte de arriba y puede darme, eso me viene muy bien para saber si es un podcast diario, pues que la gente se le descarga al principio, entonces pues como que lo escucha más fácil que si es un podcast semanal, ¿vale? Bueno, el que está publicado de todos los que escucho. Hoy hace poco me cambié a Android y tengo 3 apps para escuchar podcast y te escucho en el primero que aparezca, ¿vale? Pues mira, la historia es que normalmente los podcasts, yo creo que la mayor audiencia viene por la gente que utiliza iPhone y por iTunes. Pero no entiendo, bueno, sí que entiendo porque creo que es más fácil, porque por ejemplo en iPhone tienes la aplicación ya instalada por defecto cuando te compras un iPhone y en Android no. Y aparte eso unido al desconocimiento de los podcasts por parte de la gente, de los usuarios, pues hace que sea mucho más fácil la gente de escuchar podcasts en iPhone o con iTunes que en un Android, ¿vale? Y la historia es que yo creo que al final esto cambiará porque conforme más se vayan dando a conocer los podcasts, pues más gente lo irá escuchando porque es una manera muy buena de no estar escuchando al cantamañanas de turno de la radio. Si me escuchas a mí y te gusta, lo sigues escuchando y si no te gusta, pues coges, escuchas otro podcast y seguro que vas a encontrar alguno que te guste en este momento o que te apetece escuchar en este momento, porque yo, por ejemplo, hay días que me apetece escuchar podcasts de emprendedores y otros días que
estoy hasta las narices del día a día que digo, mira, lo que menos me apetece ahora es ponerme a escuchar un podcast de alguien que me cuente también historias de los negocios y demás. Y me pongo a escuchar un podcast de viajes en moto, de Viajo en Moto de Roberto Naveiras, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con la radio sí, también lo puedes hacer, pero no es lo mismo, porque cambias de emisora, pero ¿y qué están poniendo en el momento que lo estás escuchando? Con el podcast, tú coges y dices, bueno, ahora me apetece escuchar el podcast de Roberto, genial. Ahora me apetece escuchar uno en inglés, de Pat Flynn, venga, pues uno de Pat Flynn. O ahora uno de marketing, el de marketing online de Joan, venga, pues el de marketing online. O el de Óscar Feito, pues venga. O el de Borja, pues venga, de SEO. No sé. Al final es a la carta y tiene futuro, o sea, tiene un futuro sí o sí, ¿vale? Y es uno de los motivos por los cuales me hace no rendirme y seguir adelante, porque creo que tiene un montón de tirón el tema del podcast. Y aunque llevo ya pues desde septiembre grabando episodios diarios y aparentemente pues yo, vale, lo que yo pienso es que debería haber todavía más oyentes de los que ya hay, que no son pocos, porque he detectado una cosa también. Y es que el día que no publiqué, que no saqué episodio, siguió habiendo descargas, como un día normal. Eso quiere decir que hay gente que no lo escucha el mismo día, o sea, que no son, si tengo 180 descargas en un día, no es que tenga solo 180 personas que me escuchan, ¿vale? Quiere decir que hay muchas más en total, pues igual, no lo sé, por poner una cifra, igual hay 400 personas que te escuchan, 500 personas que te escuchan, porque ese día igual no te han escuchado todas, pero te van escuchando a lo largo del mes. Yo entiendo que es difícil seguir un podcast diario, ¿vale? Porque un podcast diario no siempre encuentras, aunque sean 10 minutos, pero no siempre encuentras el momento para escucharte, y como te pierdas 2 o 3 días, luego ponerte al orden, pues te cuesta y esos te los pierdes, con lo cual no te los descargas. Así que ese es uno de los motivos por los cuales ya te contaré después, pero voy a hacer algún cambio en el podcast, ¿vale? Bueno. Sigo leyendo el mail. Dice, los podcasts estáis muy enfocados en las escuchas de Apple, ya sabemos que es el que más escuchas tiene, etc, pero del otro lado también existimos. Pues llevas razón, lógicamente, y claro, desde un punto de vista egoísta, visto desde el punto de vista del podcaster, o sea, de mí en este caso, la historia es que quieres intentar hacer crecer el podcast lo máximo posible, ¿vale? Por el motivo que sea, porque quieras monetizarlo, porque quieras tener más feedback, como es en este caso, porque quieras, no sé, engordar tu ego, yo qué sé, 1000 historias, lo que se te ocurra, quieres hacerlo crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que si iTunes te posiciona en la zona de nuevo y destacado, o la zona pues en una zona destacada, ¿vale? Pues claro, empiezas a tener descargas a saco. Y eso te retroalimenta porque cada vez tienes más descargas, con lo cual cada vez tienes posibilidad de tener más feedback, de seguir avanzando, de seguir haciéndolo más grande y así. Claro, en otras plataformas que no sea esta, si son programas, aplicaciones de Android directamente, pues eso al final yo creo que no computa para absolutamente casi nada, ¿vale? A la hora de, pues eso, de promocionar el podcast, Si son aplicaciones como Spreaker o iVoox, yo entiendo que sí que posicionará, porque si tiene un podcast bastantes descargas, pues de alguna manera le ayudarán sabiendo que es bueno. Pues eso, este tiene descargas, es bueno, pues le vamos a posicionar a algún sitio destacado para que la gente lo escuche. Digo yo, Yo desde luego en Spreaker, por ejemplo, no he visto forma de promocionar el podcast, y en iVoox sí que debe haber una forma de promocionarlo, pero yo no estoy en iVoox, estoy en Spreaker. Entonces, si algún día lo cambio o lo que sea, pues ya veré a ver, ¿vale? Bueno, sigo con el mail. Vale. Y a veces dejamos comentarios en iVoox, pero parece que solo interesa tener los de iTunes porque os ayuda a rankear. Sí, lamentablemente creo que el motivo es este, por lo menos cuando yo lo pido es este. Y yo los comentarios de iVoox me encantan también, son geniales porque lo que me dan son feedback. Y me encantan, porque, por ejemplo, Anif, que también me escucha, me comenta en iVoox un montón de cosas y está genial. Desde, pues por ejemplo, cuando dije que cuando no podía dormir me tomaba alguna pastilla para dormir, pues me dijo que no, que tomara unas cápsulas de espino blanco, unas gotas de espino blanco y de pasiflora. Y desde entonces lo estoy haciendo, y eso fue por iVoox. Así que todo comentario, sea por una plataforma, sea por otra, sea a través de correo electrónico, sea por Facebook, sea de cualquier manera, está genial. Lo que pasa que los de iTunes sí que es verdad que te ayudan a rankear y a hacerlo crecer el podcast mucho más, ¿vale? Vale.
Sigo. Me gusta mucho tu podcast, no lo dejes. No lo voy a dejar. Y uno de los motivos ha sido recibir este mail y el apoyo de Borja en el momento, porque me he dado cuenta de que era uno de los momentos de bajón, de estos que tienen la montaña rusa que tenemos los emprendedores, y bueno, me estoy reponiendo poco a poco, así que no os vais a librar tan fácilmente de mí, voy a seguir adelante. Eso sí, he decidido que voy a hacer cambios, ¿vale? Varias cosas que ahora comentaré, ¿vale? Entiendo que debes basarte en las estadísticas, pero dale un poco más de tiempo. Me gusta más este que el de entrevistas. Pues fíjate tú, qué curioso el tema de que te guste más el podcast diario que el podcast de las entrevistas, porque en un principio el podcast que se iba a hacer simplemente era el de las entrevistas, y este diario lo quería utilizar para aprovechar el tirón del nuevo y destacado de iTunes, y que iTunes pues eso me posicionara de alguna manera con el podcast diario, pero utilizarlo para ayudar a rankear el de las entrevistas. Y es muy curioso porque al final lo que ha pasado es que este podcast diario, me encanta hacerlo, recibo mucho más feedback, es mucho más personal, con lo cual pues te hace abrirte mucho más, te hace interactuar mucho más con la gente, te hace contar mucho más de tu vida y, no sé, me lo paso mucho mejor. Con el de entrevistas también está chulo, pero es distinto. El de entrevistas tiene una cosa muy mala, y es que requiere mucha preparación. Porque tienes que contactar con el entrevistado, tienes que hacer luego la entrevista, tienes que editar la entrevista, tienes que currarte un poco una página del blog pues un poco más curiosa, para que cuando compartas el link con el entrevistado y lo comparta en sus redes, pues que no salga una cosa cutre. Entonces lleva mucho tiempo y da más pereza. En contraposición está muy guay porque conoces a gente pues muy interesante, ¿vale? Por lo general pues conoces a gente que te aporta bastantes cosas. Entonces, una de las cosas que quiero cambiar es que creo que las entrevistas, primero voy a publicar todas las que tengo almacenadas, les voy a ir dando salida, no los días 1 y los días 15, sino les voy a ir dando salida bastante más a menudo, como ha hecho Joan Boluda con el vídeo, con el canal de YouTube que ha inaugurado del Late Show, que está genial. Pues si no lo has escuchado, vete a Joan Boluda, al canal de YouTube, y el Late Show, que es una especie de programa que en principio va a lanzar una vez a la semana, y luego al final no, ha grabado mogollón, y al principio para lanzarlo pues está publicando uno al día. Y yo creo que es un poco a lo mejor el fallo que cometí yo, que teniendo tantas entrevistas grabadas como tenía que haber lanzado una tacada 10 entrevistas y haberlo compartido a toda la gente que había entrevistado, para que lo compartieran con su audiencia. Entonces eso te hace empujar hacia arriba el podcast. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es ir dándole salida a todas, primero porque ya lo contaré en el próximo episodio, pero hay uno de los entrevistados que recién publiqué la entrevista el otro día, y la empresa ha entrado en concurso de acreedores, ya no existe, con lo cual no puedo estar pues eso, demorando mucho más la salida de depende qué episodios, ¿vale? Y bueno, pues eso, que el podcast de entrevistas que ya le pivoté en su día, que hice, pues en vez de enfocarlo todo a 2 podcasts, me decidí enfocar mucho más recursos al diario, aunque sigo manteniendo los 2, pero primero sale en el diario, y todos los links y todo que utilizo para compartir son los links del diario, y luego el de entrevistas sigue estando ahí, lo sigo publicando, pero publico el episodio unos días más tarde, y los links de compartir no se los paso al entrevistado, sino que les paso los links del que he subido al podcast diario, ¿vale? Bueno, aquí está mi respuesta. Me dice Karina, te deseo mucha suerte y éxito. Espero que continúes. Un abrazo. Pues un abrazo a ti, Karina. Muchísimas gracias por este mail. No sabes la de fuerzas que me ha dado para seguir adelante. De hecho, me lo estaba reservando para contestarte, porque merece la pena que el esfuerzo que has hecho de mandarme el mail, pues de verlo recompensado, ¿vale? Y bueno, pues más cosas que te voy a contar. Cosas que quiero cambiar en el podcast. Lo voy a hacer de lunes a viernes, en vez de hacerlo de lunes a domingo, porque claro, como ya sabes, voy haciendo pruebas, a ver qué funciona, qué no funciona y tal. Entonces dije, bueno, al principio lo grababa, lo emitía de lunes a viernes, pero era en diferido. Grababa, a lo mejor un sábado, grababa 6 episodios y luego los dejaba programados y tal. El problema de esto es que no recibía feedback porque no podía interactuar, ¿vale? Entonces introduje 2 cambios. Uno, que lo iba a hacer diario, ¿vale? Como mucho de un día para otro.
y luego que lo iba a publicar los 7 días de la semana para ver si rankeaba mucho más. Entonces, visto que el otro día dejé de emitir un día y no han bajado tanto las descargas y que consume el emitir un podcast diario, consume muchos recursos porque no puedes ni siquiera tener 2 días los fines de semana, por ejemplo, para poder dedicarte a, yo qué sé, a hacer cualquier cosa, a hacer networking, a pensar en temas, a, no sé, plantear otras cosas que se me ocurre que se pueden hacer, pues bueno, lo voy a hacer de lunes a viernes. Eso sí va a seguir siendo en directo, ¿vale? Y luego lo que te comentaba, que voy a dar salida a las entrevistas, a todas las que tengo, porque creo que voy a empezar a entrevistar, bueno, creo no, voy a empezar a entrevistar a otra serie de gente. Por ejemplo, el año pasado en el máster en San Sebastián, en el Basque Culinary Center, el máster que hice de gestión e innovación en negocios gastronómicos, pues vino Óscar Escario, que dio una ponencia súper chula de motivación y de cómo tú solo te limitas a la hora de llegar a depende qué objetivos. Y le he contactado por Facebook y me ha dicho que te está de viaje, que cuando vuelva hacemos la entrevista. Así que este no será una entrevista al uso, voy a empezar a cambiar, ya que voy cogiendo un poco de solturas con las entrevistas, que al final me daba mogollón de vergüenza entrevistar a la gente y tenía el guión y no me salía y tal, y ahora pues poco a poco vas cogiendo ya más el tranquillo, ves que bueno, pues que es normal, que está bien. Y bueno, vamos a cambiar, ¿vale? Así que voy a introducir esos 2 cambios. Y bueno, no voy a dejar de hacer el podcast porque, para empezar, sería una pena muy grande todo este esfuerzo que se ha realizado por solamente pues, pasar un momento de estos de bajón que todos tenemos. Entonces, he estado analizando y digo, bueno, a ver, ¿para qué lo hago? Pues básicamente el podcast me lo hago por pasármelo bien. Con lo cual, con estos 2 cambios que he introducido, creo que van a ser bastante importantes. Primero, porque voy a grabar de lunes a viernes, con lo cual voy a tener algún día para poder pensar en otras cosas que hacer, que se me ocurre, por ejemplo, resolver casos de empresas, ¿vale? Por ejemplo, esta que te digo que ha cerrado, de la entrevista, que no voy a anticipar todavía cuál es el nombre, pero lo buscaré en internet a ver qué ha pasado y lo comentaremos en el podcast, ¿vale? Para ver un poco, a ver, pues, qué ha podido pasar o qué no. Incluso le preguntaré al entrevistado, porque claro, lo bueno que tengo es que ahora le puedo preguntar y decirle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no pasó? ¿Vale? Y esto, claro, para esto necesito tener tiempo, con lo cual, pues, como este podcast lo hago un poco por hobby, porque me mola, pues bueno, uno de los motivos era pasármelo bien y quiero seguir pasándomelo bien. Otro de los motivos era conocer a gente, o es conocer a gente, y con el tema de las entrevistas hay que seguir adelante y lo veo fundamental, aparte de conocer a gente de la audiencia súper interesante. Por ejemplo, Borja, no nos conocíamos y la verdad es que ha sido un verdadero placer poder hacer networking con él. Muchas gracias, Borja. O Karina, o cualquiera de los que ya habéis escrito alguna de las veces. Muchas gracias por escribir y muchas gracias por escuchar, ¿vale? Y bueno, la idea en un principio y siempre ha sido monetizarlo. La idea es monetizar el podcast como si fuera cualquier otro tipo de negocio. Pero tiene una causística especial y es que, claro, yo ya tengo otros negocios, con lo cual yo no puedo centrarme al 100% en intentar hacer crecer el podcast. Tengo que hacerlo de alguna manera un poco peculiar. Y la manera peculiar que es o metes dinero y contratas gente o lo haces muy poco a poco. Entonces, o te centras y te centras solo en eso. Con lo cual, de estas 3 opciones, la opción por la que voy a optar es por ir haciéndolo muy poco a poco, ¿vale? Paso de invertir montones de dinero, a ver si me entiendes, ya te gastas dinero entre alojamiento web, alojamiento del podcast, dominios, los plugins y demás, te gastas pasta al año, pero bueno, eso es al final, dices, pues mira, en vez de irme a cenar a una estrella Michelin, pues me lo gasto en un año y es un hobby que tengo yo, ¿vale? Ya está. Además tengo más webs alojadas de más cosas y bueno, y porque me mola aprender. Pero bueno, por el tema del dinero, así que lo haré poco a poco, ir monetizándolo. Y no me voy a agobiar ni a presionar, porque yo solo me pongo objetivos, siempre en los negocios me pongo objetivos como muy radicales y yo solo me meto la presión en el cuerpo. Nadie me viene a decir, hey, que tienes que llegar a tal o tienes que llegar a cual, o venga, porque ¿qué estás haciendo? Me pasa en todos los negocios, ¿vale? Yo solo me presiono, me ha pasado siempre, he sido muy autoexigente en los estudios y en todo. Así que es mi forma de ser y me ha venido bien este momento de bajón para coger aire, inspirar y decir, bueno,
hacia dónde quiero seguir y hacia dónde voy a enfocarlo, ¿vale? Y esta es un poco la idea. Bueno, espero no haberme enrollado mucho, que llevamos, madre mía, 20 minutos de podcast. Hoy ha sido un poco largo. Y como siempre, ya sabes que si es la primera vez que te suscribes o que escuchas el podcast, que te suscribas por la plataforma que sea, Karina, pues ya sea por iVoox, genial, por Spreaker, que es donde está alojado, por iTunes, donde sea, que te suscribas. Mira, aún es más, te voy a pedir una cosa más, y es que si puedes, si no te cuesta, compartirlo en Facebook y decir que a la gente que te sigue o la gente con la que interactúas o en Twitter que el podcast está bien y que lo escuchen, pues sería genial, ¿vale? Bueno, si funciona lo seguiré pidiendo el resto de los días. Ya sabes que las reseñas serán bienvenidas, que tienes la forma de hacer una reseña en iTunes, sobre todo en las notas de este podcast, para no perderte, y que si me quieres decir algo más o me quieres mandar un email, lo comentaré en el podcast. En uno de los próximos días me puedes mandar también una audionota y tienes la manera de hacerlo en martinezruben.com en el apartado de contacto, ¿vale? Bueno, pues me voy a despedir hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por darme feedback. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.